Radio Monitor MBS, el único que tiene la voz que México escucha, José Gutiérrez Vivó. Hoy conversan con usted en el estudio de Monitor el señor Robert T. Kiyosaki, autor de la serie Padre Rico, Padre Pobre, y el señor Juan Manuel Romero, traductor simultáneo. Son las 8:54 minutos, 8:54 minutos, aquí en el estudio de Monitor. Cuento con la presencia, como escuchamos, del señor Kiyosaki, y también nos acompaña el señor Romero, que amablemente va a estar haciendo el trabajo de traducción rapidísima y simultánea para que podamos entender rápido lo que nos dice el señor Kiyosaki. Muy buenos días. Bienvenido, muchas gracias. Oh, thank you, and my apologies for not speaking Spanish. Dice que también le da los buenos días al público y que ofrece una disculpa porque no habla el español. Bueno, pero no se preocupe, usted no habla el español, pero hace mucho dinero. Tiene su ventaja. Thank you. Bueno, una primera pregunta. ¿Cuál es su origen, su oficio inicial en la vida? ¿Cómo comenzó? My first career is, I grew up in Hawaii. I'm fourth generation Japanese American. Nací en Hawái, soy cuarta generación japonés norteamericano. Right. And I was educated in New York. That's where I went to school. Me eduqué en Nueva York. And I graduated in 1969, and the Vietnam War was still on. Me gradué en el año de 69, cuando estaba la guerra de Vietnam. And my first job at the time, I was working for a company called Standard Oil of California. Mi primer trabajo en aquellos tiempos era con una compañía petrolera, Standard Oil de California. And I was a ship's officer driving the tankers up and down the coast. Y me encargaba yo, era un oficial marítimo y llevaba barcos de arriba hacia abajo en la costa. But because the war was on, I thought it was my duty to go and fight for my country, so I joined the Marine Corps and went to Vietnam as a Marine pilot. Me dice el señor Kiyosaki que durante esa época estaba la guerra de Vietnam, y entonces él se alistó, se fue a Vietnam, se sumó al cuerpo de la Marina y estuvo durante la guerra como piloto en aquellos tiempos, piloto aviador. Yeah. So I've had two professions. One's a ship's officer and the second as a pilot. He tenido dos profesiones, una como oficial de mando en un barco y la otra como piloto aviador. Yes. So when I came back from Vietnam, my father, my poor dad, was the head of education for the state of Hawaii, very smart man, PhD, but he lost his job because he ran for politics against his boss, the governor. Dice que cuando él regresó de la guerra a Hawái, su padre, su pobre padre, ya nos explicará lo de pobre al rato, su pobre padre perdió su trabajo en contra de su jefe, y entonces se quedó sin empleo su padre, y usted emprendió esta carrera. And because he ran against his boss, the governor, the governor said he would never work in Hawaii again. Normalmente dice que lo que sucede es que su padre compitió contra su jefe de su padre, y como precisamente le ganó, pues perdió su trabajo, su padre, y se quedó su jefe con el trabajo, y entonces se quedó con esta situación de desempleo. So I come back from the war, Regreso de la guerra, I asked my dad for advice. y le pregunto un consejo a mi padre. I said, Dad, what should I do now that the war is over? ¿Qué hago ahora que terminó la guerra? And he told me to go back to school, get my master's degree, my PhD, and get a job with the government, exactly what he did.
Y dice que su padre, cuando regresó él, le dijo: lo que tienes que hacer es terminar tus estudios, tu maestría, tu doctorado, seguir estudiando y conseguirte un trabajo en el gobierno como yo lo hice. Esto le dijo su padre a nuestro invitado, que es el señor Kiyosaki. And so I could become a politician then. Y entonces puedo convertirme en un político. So I told him I'd rather go back to Vietnam. Y entonces dice el señor Kiyosaki que le dijo a su padre: prefiero regresarme a la guerra de Vietnam que ser un político. I don't want to be a politician. ¿Por qué se ríe tanto de los políticos? Paréntesis. Because we have George Bush as a president. Dice que se ríe mucho de los políticos porque tienen a George Bush de presidente. No, it's not, I'm not Republican or Democrat. It's hard to tell the truth if you're a politician, Dice que él no es demócrata ni republicano, pero es muy difícil decir la verdad cuando se es político. So I wanted to make an honest living. Y dice que quería vivir honestamente. Entonces, si usted, señor Kiyosaki, quería vivir honestamente, tengo entendido que se ha concentrado, se ha dedicado a escribir sobre el tema del dinero y cómo de alguna manera asegurar el futuro, tanto en el presente como en el futuro, que me retire o me retiren. Y también se ha dedicado usted a escribir. Y el último libro se llama El juego del dinero. Y muchos piensan que con el dinero no se juega. ¿Me puede dar su explicación de cuáles son sus secretos para hacer dinero? Well, one of the reasons I went into money was because my dad, although highly educated, never got a job again and he died poor. Dice: la razón por la cual me metí al mundo del dinero es porque mi padre, aunque era un hombre muy preparado académicamente, nunca obtuvo un empleo y murió pobre. So I realized our school system was teaching us nothing about money because my father was the head of the system and he had no money. Dice: lo que me di cuenta es que nuestro sistema educativo no nos enseñaba nada sobre el dinero. Mi padre era la cabeza de la institución y también murió sin dinero. So that's why I went to see my best friend's father, who I call my rich dad, in 1974, so he would teach me the game of money. Dice: por eso es que en el año de 1984, 74, en el año de 1974, me acerqué con el padrino, el papá de su mejor amigo, y fue quien le enseñó a hacer dinero. Y es a quien él considera su padre rico, por lo del libro de Padre Rico, Padre Pobre. Entonces usted está en el grupo del Padre Rico. ¿Y qué le enseñó su padre rico, señor Kiyosaki? My rich father taught me to be an entrepreneur. Me enseñó a ser empresario, emprendedor. And how to invest in real estate. Y cómo invertir en bienes raíces. So by 1994, I retired a rich man. Y para 1994 me retiré como un hombre rico. ¿Usted comenzó en 74? You said you started in 1974. Yeah, from 1974 to 1994 I started companies. O sea, en 20 años comencé empresas y me hice rico. And I invested in real estate. Invertí en bienes raíces. So I retired a rich man at 47. Y me retiré como un hombre millonario rico a los 47. ¿Cuántos años tiene usted? How old are you now? 58. 58, I'm sorry. Yeah. 58 años y a los 47 ya era un hombre millonario. ¿Y qué nos puede usted transmitir en su libro de cómo lo hizo? Porque a lo mejor para usted sí le funcionó por sus características, pero ¿cómo nos puede funcionar a los demás? In 1994, when I retired, that's when I wrote my first book, Rich Dad, Poor Dad. Cuando me retiré en 94, escribí mi primer libro de Padre Rico, Padre Pobre. And it's what we don't teach children in school about money. Y esto es lo que no le enseñamos a los niños sobre dinero en la escuela. You know, one of the things my rich dad said to me is, my banker has never asked me for my report card yet.
Dice que una cosa que le enseñó su padre rico es que su banquero nunca le había pedido su reporte de ingreso de entrada. No, es más bien como la tarjeta de calificaciones o algo así. Su tarjeta de calificaciones, sus calificaciones. O sea, su padre rico, su banquero, nunca le pedía las calificaciones. My banker has never asked me what school I went to or what subjects I studied. Su banquero nunca le preguntó cuál es el tema que él domina, que estudió o dónde estudió. And so what bankers all over the world, including Mexico, what they ask you for is your financial statement. Por lo tanto, los banqueros en todo el mundo, incluyendo México, lo que le piden es su estado financiero. Because your financial statement shows your financial intelligence. Porque su estado financiero lo que demuestra es su estado mental sobre las finanzas. So that's what I teach people in my books is about basically accounting, financial statements, and how money is made and why the rich are getting richer. Y por eso es que en mis varios libros lo que yo enseño es precisamente sobre contabilidad, sobre cómo llevar los estados financieros y cómo y por qué los ricos se hacen más ricos. Right. So my subject is financial intelligence, or basically how do we solve our financial problems. Mi materia principal es la inteligencia financiera o cómo resolvemos los problemas financieros. So if you look at America, this last Hurricane Katrina, it showed how much poverty America has. Si usted se fija en Katrina, el último huracán, se va a dar cuenta cuánta pobreza tenemos todavía en los Estados Unidos. Yeah, so today in America, the greatest fear in America is not Al-Qaeda. The greatest fear in America today is running out of money during retirement. Dice, el temor más importante en los Estados Unidos no es Al-Qaeda, el grupo terrorista. El temor principal en Estados Unidos es si me voy a quedar sin dinero cuando me haga viejo. The biggest problem in America is our national debt to Social Security and Medicare. Nuestro principal problema es la deuda que tenemos con el sistema médico y de retiro en los Estados Unidos. The government of the United States does not tell the truth about how in debt America is. El gobierno de Estados Unidos no nos dice la verdad de qué tamaño es la deuda que tiene. Do you know that company Enron, they had off-balance sheet deals? Dice que durante la crisis, el caso de la empresa Enron, la empresa de energía, precisamente uno de los puntos críticos era cómo mostraban sus balances. So the American government has off-balance sheet deals, but the American public doesn't know about it because they cannot read financial statements. Dice que el gobierno americano hace arreglos con los balances de otras entidades, pero como el pueblo norteamericano no sabe leer los balances financieros, no se puede enterar. Yeah, America is the biggest debtor nation in the world. Right now, it owes the baby boom generation, my generation, it owes them $74 trillion in Social Security and Medicare. Dice que los Estados Unidos es la nación más endeudada del mundo y a la generación que se llama los baby boomers, que nacieron después de la Segunda Guerra, les debe 74 trillones de dólares. And the American public doesn't know because they cannot read, because they are not taught to read money in school. Y el público norteamericano no lo sabe porque no sabe leer estados financieros porque no se lo enseñan en las escuelas. 74 trillion US dollars. That is more money than all the stock exchanges and all the bond exchanges in the world have today. We cannot pay that bill. Dice el señor Kiyosaki, es un dato muy interesante, que los 74 trillones de dólares es equivalente a todo el dinero que hay en bonos en las bolsas de valores de todo el mundo hoy, y que eso es impagable totalmente por los Estados Unidos, es imposible. So that is why I write my books, Rich Dad, Poor Dad, because we have to teach our children about money or everybody goes broke. Y dice, por eso es que me dedico a escribir estos libros, porque le tenemos que enseñar a nuestros hijos a leer finanzas, a leer números, a entender sobre números, porque si no todos vamos a acabar quebrados. And our schools cannot teach it because they don't know it.
y las escuelas no lo enseñan porque no lo saben. That's right. So that's why my books are doing so well, because the people in Mexico, as well as all over the world, realize it's now up to them to teach themselves. Y dice que por eso le ha ido muy bien con sus libros, porque la gente en el mundo y en México también no sabe enseñarse a sí misma, por sí misma, cómo leer todo este tema del dinero. Señor Kiyosaki, Mr. Kiyosaki. le quiero preguntar, para efectos de los medios electrónicos, que son muy rápidos, como usted lo sabe, ¿cuáles son algunas lecciones muy concretas para los que no estudiamos todo esto en la escuela, para poder tener un futuro económico por lo menos seguro, y quizás algunos se puedan convertir en millonarios como usted? Financial literacy depends upon understanding the definition of words. Dice que el conocimiento de las finanzas depende del conocimiento, la definición de las palabras. The English language has approximately 2 million words in it. Dice que el idioma inglés tiene 2 millones de palabras en esta materia. The average American only knows 5,000 of those 2 million words. El americano promedio solamente conoce 5,000 palabras de 2 millones de palabras que tiene el idioma. And in school, we learn the vocabulary of a school teacher. Y en la escuela lo que aprendemos es el vocabulario del maestro. If you want to be rich, Si usted quiere ser rico, you have to understand the vocabulary of the rich. usted tiene que entender el vocabulario de los ricos. So it doesn't cost any money to get rich because words are free. Dice, y no cuesta ningún dinero hacerse rico, porque lo que hay que aprender es el vocabulario de los ricos. So, for example, in the English language, we have the words asset and liability. Dice, por ejemplo, en el caso del idioma inglés en Estados Unidos, tenemos 2 palabras. Una es cuando se tiene un activo y cuando se tiene un pasivo. The problem is the average American calls liabilities assets. Dice el señor Kiyosaki que el problema es que en los Estados Unidos confunden y le llaman a lo que son activos pasivos, That's y viceversa, a los pasivos les llaman activos. That's why poverty is increasing in America. Por eso es que la pobreza está creciendo en Estados Unidos. They're using the wrong words. Están usando las palabras equivocadas. They don't know the definition. No saben la definición. So my rich dad taught me the definition of an asset is something that puts money in my pocket, regardless if I work or not. Dice, mi padre rico lo que me enseñó es que un activo es algo que pone dinero en mi bolsa, trabaje yo o no trabaje. And a liability is something that takes money from my pocket, whether I work or not. Y un pasivo es algo que toma dinero de mi bolsillo, no importa si trabajo o no trabajo. Right. So my car is a liability, not an asset. Dice, por lo tanto, mi automóvil, mi coche, es un pasivo, no es un activo. Because every month it takes money from my pocket. Porque cada mes me toma dinero de mi cartera, de mi bolsa, el mantener mi coche. But if I buy a car and I let a taxi driver drive it and they pay me rent for that car, then that car is an asset. Pero si compro un coche y se lo doy a un chofer y lo convierto en taxi, y ese taxi me da dinero, entonces ese coche es un activo, no es un pasivo. Right. My house is a liability because every month it costs me about $10,000 US a month. Dice, mi casa es un pasivo porque me cuesta al mes aproximadamente $10,000 mantener mi casa. But if I own a house and I rent it to somebody and every month it gives me money in my pocket, that house is an asset then. Pero si compro una casa y la rento y me dan dinero cada mes, entonces esa casa sí es un activo y no es un pasivo. So the reason I could retire was because I own assets that put money in my pocket whether I work or not. Y la razón por la cual soy millonario es porque lo que hice es comprar activos que ponen dinero en mi bolsillo, no importa si trabajo o no trabajo. Right. So I own publishing companies, I own a gold company,
oil company, real estate companies. I own real estate, and every month it puts money in my pocket. Wait a second. One by one. Dice, entonces soy rico porque soy propietario de empresas editoriales, de una minera de oro, de gold mining, Yes. de una minera de oro. What else? Oil company. También tengo dinero invertido en petróleo. That's why I'm worried about Hurricane Rita. Por eso está muy preocupado por el huracán Rita. What else do you have? A publishing company Como dijimos, tengo una empresa editorial and real estate. y tengo bienes raíces. So the average person can get rich if they just buy one house and they rent it out. And they have an asset then if that house will make them money every month. It's the easiest thing you can do. Dice, la cosa más fácil que puede usted hacer es, si compra una casa y la renta y esa casa le da a usted un ingreso, una renta, está usted empezando por el camino correcto. Yeah. My rich dad taught me everything about being a rich man playing the game of Monopoly. Dice que su padre rico le enseñó que para ser un hombre rico hay que saber jugar el juego del Monopoly o monopolio. He said the formula for great wealth is found on this board game. Dice, la fórmula para acumular una gran cantidad de dinero está precisamente en este juego. It's 4 green houses to 1 red hotel. Son 4 casas verdes contra un hotel rojo. Right, that's it. Eso es todo. So I was 9 years old when he started to teach me about Monopoly, buying 4 green houses, 1 red hotel. Y dice, tenía yo 9 años cuando me enseñó mi padre rico a comprar 4 casas verdes en vez de un hotel rojo. Today, at age 58, I still buy 4 green houses, sell them, and buy 1 red hotel. Y dice, y hoy a mis 50 y tantos años de edad todavía sigo comprando 4 casas verdes y luego las vendo y me compro un hotel rojo. So you don't have to go to school to become rich. Just play Monopoly. Dice, entonces no necesita usted ser muy bueno en la escuela, lo que tiene que sí saber es jugar el juego Monopolio. And my poor dad used to come home and tell me to put that stupid game away and do my homework so I can get a job. Y mi padre pobre, que era mi padre, cada vez que llegaba a la casa me decía, guarda ese estúpido juego del Monopolio y ponte a estudiar. Yeah. And so my rich dad, when you look at Waikiki Beach, he owns the hotels behind the beach because all he did was play Monopoly. Dice, y mi padre rico es el dueño de la mayoría de los hoteles en la playa de Waikiki, en Hawái, de donde es el señor Kiyoshi, y él lo que hizo es precisamente jugar al Monopolio y lo convirtió en dueño de todos estos hoteles en la playa de Waikiki. So today my wife and I are playing Monopoly in Phoenix. Y dice, por eso el día de hoy mi esposa y yo lo que hacemos es jugar Monopolio en Phoenix. We want to own one street. Y por lo tanto somos dueños de todo en una sola calle. Lo que nos está usted diciendo, señor Kiyosaki, quizás suene contradictorio a muchas personas, porque entendiendo lo que usted me dice, lo importante no es tanto tener muchos estudios o grados académicos, sino saber manejar el concepto que usted ya nos explicó sobre dónde colocar mi dinero para que el dinero me llegue sin la necesidad de trabajar. Esto es como un shock cultural. Entonces, ¿usted piensa que a través de sus libros y de sus enseñanzas es posible cambiar un modelo que tiene cientos de años, que nos ha enseñado que lo importante es estudiar, estudiar, estudiar y trabajar para ser solvente económicamente y a lo mejor rico? I realize I go against the grain, but I'm very pro-education. Dice, estoy consciente que voy en contra de lo que se dice, pero estoy a favor de la educación. Today, because we're living longer,
we need 3 types of education. Porque ahora vivimos más años, estamos 3 tipos de educación. One is academic, reading and writing education. Una es la académica, que es saber leer y escribir. Second is professional education, La segunda es una educación profesional. where you become a doctor or a plumber or an electrician. It's very important. Es muy importante ser o abogado, o electricista, o plomero. But we also today need financial education, Pero necesitamos educación financiera. how to have money work for us. ¿Cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros? And that's all we provide is how to have money work for you. Y lo único que necesitamos enseñar es cómo hacer que el dinero trabaje para uno. You did not need to know that as long as the life expectancy was only 50. Eso no era necesario saberlo cuando uno solamente vivía hasta 50 años. Today with medical research, our life expectancy should go past 100. Ahora con la investigación científica médica podemos pronto vivir más de 100 años. Also with China and the Eastern Europeans coming on with competition, you can't work hard anymore because they can work for cheaper. Ahora teniendo a países como China y como la India, no importa que usted trabaje mucho, el problema es que ellos trabajan por un precio muy barato contra lo que usted hace. Right, so as you get older, you really have to know how to have money work hard for you so you don't have to work so hard for money. Y mientras usted se haga más viejo, tiene que aprender a hacer que el dinero trabaje para usted y no usted para el dinero. Yeah, the average wage in the third world countries in the world is $4 a day. El promedio, US. el promedio de sueldo en los países del tercer mundo es $4 al día. How can an American worker or a Mexican worker compete with that, ¿Cómo es posible que un trabajador norteamericano o mexicano pueda competir con eso? Es imposible, Because the jobs will keep going overseas. porque los trabajos están yendo a esos países de mano de obra barata. So it becomes more important that we all learn to have money work for us as we get older. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a que el dinero trabaje para nosotros según nos vamos haciendo viejos. Le quiero preguntar, señor Kiyosaki, mucha gente, me imagino, que ha de estar pensando, a lo mejor le creo al señor Kiyosaki, pero yo no tengo capital para empezar. Soy un empleado o soy un obrero, tengo un sueldo fijo, no tengo crédito en los bancos, especialmente mexicanos, que no están muy dedicados a prestar. ¿Cómo le hago para romper el círculo? That's a very good question, and I may sound like a politician not answering the question. Dice, voy a sonar como político que no contesta la pregunta, pero la voy a contestar. If you have no financial intelligence, Si no tiene inteligencia financiera, it takes a lot of money to make money. toma mucho dinero, cuesta mucho dinero hacer dinero. If you have a high financial intelligence, Si usted tiene una inteligencia financiera alta, it takes no money to make money. no cuesta dinero hacer dinero. Yeah. Most of the time, I don't use my money anyway to invest. La mayoría de las veces ya no uso mi dinero para invertir. My bank gives me my money, Mi banco gives me my money, me da mi dinero. which is why I say at the start of this program, my banker has never asked me for my report card yet. Por eso es que al principio de esta entrevista dije que mi banquero nunca me pide mis calificaciones, me pide mi estado financiero. My banker wants to see my financial statement, which shows how smart or how stupid I am financially. Y el estado financiero lo que le dice a mi banquero es qué tan inteligente o qué tan estúpido financieramente soy. If you're stupid, they don't give you money. Si usted es estúpido, el banco no le da dinero. If you're smart, they give you all the money you want. Si usted es inteligente, le da todo el dinero que usted quiera, el banco. Yeah. So the last thing I want to say is that there is good debt and bad debt. Y lo que quiero decir por último es que hay buenas deudas y malas deudas. It is unfortunate that if people with no financial education, all they know is bad debt. Si la gente conociera sobre la educación financiera, sabría sobre básicamente las deudas negativas, las deudas malas. But the rich know how to use good debt. Good debt makes you rich. Bad debt makes you poor.
Esto es muy importante. Las deudas negativas lo hacen más pobre. Las deudas positivas lo hacen más rico. That's why every politician should read my book, because all they know is bad debt. Por eso es que todos los políticos deberían de leer mis libros, porque lo único que saben ellos es acerca de deudas negativas. Yeah. Lo que nos está diciendo el señor Kiyosaki, que es romper también con un concepto, es que no es malo deber dinero. You're telling us that it's not bad to owe money. Lo importante es deberlo, Important thing is pero para hacer más dinero. you owe the money. That's right. When I buy, let's say, an office building, Cuando compro un edificio de oficinas, my banker gives me the money. el banquero me da el dinero. The reason the banker gives me the money is because they know I'll pay the money back. La razón es porque el banquero sabe que le voy a pagar de regreso el crédito. But I don't pay the money back. The building pays the money back. Pero yo no pago el dinero, lo paga el edificio. My companies pay the money back. Mis compañías son las que pagan el dinero, no lo pago yo. And that's what my rich dad taught me. Y eso es lo que me enseñó mi padre rico. So in Mexico, the richest people in Mexico are not using their money. They're using the bank's money. Dice, por eso es que en México la gente rica no usa su dinero, usa el dinero que le dan los bancos. Yes. Señor Kiyosaki, lo quiero llevar en un último punto a un nivel que nos preocupa mucho en México, o por lo menos a mí me preocupa. El país. Lo que usted nos está mostrando como experiencia personal es aplicable a un país como México, que todo el tiempo se queja que no nos alcanza el presupuesto nacional, los empresarios no nos prestan los bancos o le prestan a pocos, los sueldos no pueden crecer para los trabajadores, están casi estancados bajo el pretexto de la inflación controlada, y no tenemos seguridad jurídica y seguridad física sobre nuestras personas y nuestros bienes. Si ese es el modelo en que estamos parados en México, ¿cuál sería su consejo? Your advice. If you read my book, Rich Dad, Poor Dad, you will find that money is not just money. Si usted lee mi libro Padre Rico, Padre Pobre, se va a dar cuenta que el dinero no solamente es dinero. Money is dependent upon a good legal system, good property systems, and good education. El dinero vale si está sobre un sistema legal correcto, un sistema legal system, And an education system. un sistema educativo correcto. There were three: legal, education. And was it just two or three? Oh, that's You said okay. legal system, educational system. Education and anyway, but there are systems that have to be improved. For example, education and legal. Legal. O sea, si están el sistema legal y el sistema educativo bien puestos, entonces el dinero sí vale. Right. The Mexican people are very hardworking people. Los mexicanos son muy trabajadores. It has a horrible education system. Tienen un sistema educativo horrible. So if you have poor people, you have a poor country. Si tiene usted gente pobre, tiene un país pobre. My work inspires people to become entrepreneurs. Mi trabajo lo que hace es inspirar a la gente en convertirse en emprendedores, Not employees. no empleados. Our schools want us to be employees. Nuestras escuelas mexicanas nos quieren como empleados. If you train entrepreneurs, they create jobs. Si usted educa a empresarios, lo que hacen es crear empleos. So the school system needs to train more entrepreneurs. Por lo tanto, el sistema educativo tiene que educarnos más en el sentido empresarial. Why can't the next Bill Gates come from Mexico? ¿Por qué razón no puede ser el próximo Bill Gates mexicano? The problem is, if you had a Mexican Bill Gates, he'd move to America. El problema es que si tuvieran ustedes a un Bill Gates, se iría a vivir a los Estados Unidos. That's tragic, Es una tragedia, because your greatest asset, which is the minds of your young people, will leave this country. porque lo que está pasando es que las mentes brillantes, las mentes diferentes, se están yendo de México. That's very sad, you know? Y esto es muy, muy triste. Una última pregunta. One last question.
La actitud del empresario en ocasiones es vista en México como personas que corren altos riesgos e incluso parecen inconscientes, no tienen conciencia de la realidad y son muchas veces mal vistos. ¿Hasta dónde es válido ser arriesgado? ¿Cuál es la dimensión? First of all, risk is minimal if you have a good education. Primero, si usted tiene una buena educación, el riesgo es mínimo. And you must have entrepreneurs. Y tiene usted que tener empresarios a fuerza. You look at Bill Gates, he dropped out of school. Ted Turner dropped out of school. El señor Gates dejó la escuela. El señor Ted Turner, el ex dueño de CNN, dejó la escuela. Michael Dell dropped el out of señor school. Dell, de las famosas computadoras, etcétera, se salió de la escuela. Thomas Edison, the founder of General Electric, dropped out of school. El fundador de General Electric, el señor Thomas Edison, también se salió de la escuela. If you had 4 or 5 entrepreneurs like that, this whole country would change. Si tuvieran ustedes en México 4 o 5 empresarios como esos, todo el país cambiaría. The other thing is crime and corruption. El otro punto es crimen y corrupción. The reason I don't like politicians in America La razón por la cual no me gustan los políticos de los Estados Unidos is, as I said, I don't think they're telling Americans the truth, porque no le están diciendo la verdad a los and they're norteamericanos stealing from the people. y le están robando a la gente. I am quite sure it's going on down here too. Y estoy seguro que eso sucede en México. So until the people demand greater ethics, stronger rules and regulations, and better education, nothing will change here. Hasta que la gente, la sociedad no demande ética, reglas claras, sistema legal y sistema educativo, las cosas no van a cambiar. Right. You know, every time I cross the border here, I don't know if I'm supposed to pay somebody or not pay somebody. You know, you can't have that. Cada vez que cruzo la frontera de Estados Unidos a México, lo primero que me viene a la mente es si le debo de pagar a alguien o no le debo de dar dinero. Eso no puede ser así, eso no puede funcionar. That is not the way to do business. You know? Esa no es la forma de hacer negocios. But it's not just Mexico, it's all over the world. Pero no solamente es México, es el mundo en general. People who are greedy and dishonest really make it hard for people who are honest and hardworking. El problema es que la gente que es ambiciosa, avariciosa y deshonesta hacen más difícil el trabajo de los empresarios honestos. Right. ¿Cuántos libros lleva usted escritos desde que se retiró como millonario? 12 books. 12 libros. Si usted viviera de sus libros, If you had to make a living just from your books, ¿sería usted millonario? would you still be a millionaire? I was a millionaire before I started to write. Pero si no fuera millonario But antes, assuming you were not a millionaire before you started, ¿los writing, libros lo hubieran hecho millonario? would you have become a millionaire just by writing? Oh, yes. books? I was, yeah, no problem. No hay problema, no hay problema. Once you learn how to make money, you can't help yourself. Dice que cuando usted aprende a hacer dinero no tiene solución, sigue haciendo dinero. Entonces, It's only monopoly. es solo el juego It's del only a game to monopolio. Es un juego, el It's dinero good es un fun. juego. Es muy divertido. Por eso el nombre del libro se llama El juego del dinero. You say it's fun, that's why it's the game of Yeah. Y va a continuar usted escribiendo, me imagino. I assume you will continue writing. Oh, yes. ¿Cuál es el siguiente concepto? What is the next concept? My next book is called Teach to be Rich, Mi siguiente libro se llama Enseñando a ser rico. because we do need to have more teachers teaching the people. Our government school systems, both in America and Mexico, will probably not do it because it's too political. Dice, lo que tenemos que enseñar a la gente es a ser ricos, a ser gente que hace dinero. Y el sistema educativo americano y mexicano no enseñan esto. Right. All revolutions start from the people. Todas las revoluciones empiezan con la gente. And this is not a revolution of tearing down the government. This is a revolution of bringing the people back up. You do it via education, good education. Dice, esta no es una revolución para tirar al gobierno, es una revolución para elevar el nivel de la gente y de esa manera es una revolución hacia arriba, positiva. Which is why I've always wondered why our schools don't teach us anything about money. Por eso es que nunca entiendo por qué las escuelas nunca nos enseñan sobre el tema del dinero. And if you have a nation of poor people,
it's a poor country, Y termina diciendo, si usted tiene un país lleno de pobres, es un país pobre. So we need to educate them. Por lo tanto, hay que educarlos. Muchísimas gracias al señor Kiyosaki, que no solamente escribe 12 libros sobre cómo hacer dinero, sino antes de hacerlo, hizo muchos millones de dólares para luego dedicarse a explicarnos a los demás cómo hacer dinero mediante algunos de los conceptos que nos explicó, y el resto está en sus 12 libros. Muchas gracias. Thank you. Thank you. So one last word Una última palabra. is that I do practice what I preach. I'm not a teacher. I am a businessman who writes about what I really do in real life. Dice, yo no soy un hombre que da discursos, realmente soy un hombre que hace negocios porque sé de negocios y por eso es que sigo haciendo dinero. Thank you. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you very much. Bueno, pues hemos platicado con el señor Robert Kiyosaki, que es autor de esta serie de libros. Este último se llama Padre Rico, Padre Pobre, que tiene muchas lecciones muy interesantes. Y como usted escuchó, él es un hombre que nació en Hawái, de origen japonés, vivió en aquellas islas, vivió en Nueva York, entendió las lecciones de cómo ser rico, que están basadas en lecciones muy diferentes a las que aprendemos en la escuela. Se hizo millonario en 20 años, se retiró y ahora se dedica a hacer libros para enseñar a los demás a hacer dinero. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Congratulations on your success. Muchísimas gracias, dice que felicita a nuestro público de Monitor. Gracias. Son las 9:34 minutos, 9:34 minutos. Bueno, pues después de